¿Qué tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a este su programa De la Mano con la Justicia. Quien les saluda, su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero. En esta oportunidad vamos a conversar con dos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá y quienes formaron parte del equipo de trabajo del Protocolo de Actuación Judicial, Delito de Trata de Personas y Actividades Conexas. Hablamos del magistrado Gustavo de Gracia y el magistrado Fernando Alonso. Sean bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a conocer entonces las interioridades de este protocolo de actuación judicial, pero vamos a iniciar conociendo de qué se trata el delito de trata de personas y las consecuencias de la ejecución del mismo. Magistrado Gustavo. Sí, gracias, Génesis. Bueno, para tener una definición muy sencilla al alcance de los televidentes, podemos empezar definiendo el delito de trata de personas como el comercio ilegal de personas o el tráfico humano, colocarlo de manera muy sencilla. Por eso se le conoce hoy día como las formas modernas de esclavitud. Asociamos, para que tengamos una idea, hace 200 años, cuando se transportaban en estos barcos inmensos personas encadenadas, el famoso tráfico de personas en aquella época, lo asociamos a la época moderna, ¿no? Está ocurriendo hoy día, obviamente a través de métodos modernos de transportación. Es el movimiento ilegal de personas, ¿no?, a través de las fronteras o dentro del propio territorio nacional con fines completamente ilegales, movimiento ilegal de personas a efectos de someterlas a servidumbre laboral, servidumbre sexual, a la extracción de órganos y a una serie de actividades que por lo general van dirigidas a obtener por parte de quienes se dedican a esto un lucro, un beneficio económico. El Código Penal de la República de Panamá, en el artículo 456A, 456B, 456C, ubica el desarrollo de esta conducta como delito, siguiendo además los parámetros establecidos en las distintas convenciones que sobre crimen organizado, los protocolos de Palermo, han establecido las orientaciones acerca de la tipificación de estas conductas en la legislación panameña. También recordamos la Ley 79 de 2011, que hace el primer abordaje sobre los temas relacionados con delitos sexuales y trata de personas. Cuando nos vamos al Código Penal, no encontramos propiamente una definición como tal de la trata de personas. Más que nada el Código nos da acciones, conductas comisivas que se cumplen para efecto del propósito de ese tráfico ilegal de personas. El Código nos habla de que quien publicite, financie, promueva actividades que tienen que ver precisamente con la explotación sexual, la explotación laboral, aquellas que tienen que ver con la posibilidad de extracción de órganos, el desplazamiento a través de las fronteras o interno de esas personas con esa finalidad. Algo muy importante que es que la teleaudiencia tenga claro, el delito de trata de personas está contemplado en nuestro Código Penal como aquellos delitos contra la humanidad. O sea, de allí la gravedad de esta conducta, de allí la complejidad de este tipo de acciones. Cuando se habla de delitos contra la humanidad, hay que tener muy claro que tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el Sistema Universal de Derechos Humanos reconocen que los derechos fundamentales gravitan sobre un eje primordial, que es el principio de dignidad humana. Entonces, definitivamente, el desarrollo de estas acciones que están convirtiendo a las personas en bienes, o sea, estamos hablando de comerciar con personas, no comerciar con cosas, con bienes muebles de intercambio, estamos hablando de comerciar con personas, llevan un implícito que se afecta a la dignidad de la persona. Y el principio de dignidad es tan importante que de él derivan todos los demás derechos fundamentales. En consecuencia, cuando tú afectas la dignidad de la persona, inmediatamente lo haces sobre todos los demás derechos que esa persona tiene. Interesante, sí. Magistrado, todo lo que conlleva este delito. Magistrado Alonso, ¿cuál es el papel del crimen organizado con el delito de trata de personas? Gracias. El crimen organizado tiene un papel o un rol fundamental en la ejecución del delito de trata. No es, digamos, comparándolo con un delito de homicidio, por ejemplo, el que identifica pues que el que mate
o el que mate a otra persona, se está individualizando una sola persona quien ejecuta la acción penal. En este caso, el crimen organizado se vale de muchas personas o muchos actores para poder dar ejecución a este tipo delincuencial, puesto que lo que se requiere o lo que se busca es precisamente la explotación de la persona. La explotación ya sea laboral, ya sea sexual y de cualquier índole que le permita a ese ente de crimen organizado tener esa ganancia a costa de la vida y del trabajo o del esfuerzo de esta persona. Para ello se valen de diferentes actores, empezando por ¿quién? Por la persona que capta, ya sea mediante engaños o promesa de bienestar, de trabajo, oportunidades en otro país, en otra región inclusive del propio país, que le prometan a la persona que puede conseguir un mejor trabajo, puede tener mejores oportunidades. Entonces, por ahí inicia, con un actor que capta a la persona. Luego, lógicamente, al ser la persona, pues estar en condición de vulnerabilidad, ya sea por ser menor, niño, niña, adolescente, por ser mujer, inclusive hombres en algún momento pueden llegar a estar en esa condición de su vulnerabilidad por simplemente querer tener una opción de trabajo digno, que considera que puede ganarse la vida en otro lugar y tener esas oportunidades, son llevados mediante engaño. Entonces necesitan quien transporte a esa persona, quien lo saque de su entorno natural, donde lleva su normal desenvolvimiento de la vida, y luego necesita en el lugar donde va a ejecutar esas acciones que son de ganancia para el crimen organizado, alguien que los reciba. Y ese alguien que los reciba puede o no estar inserto en la misma organización social, o puede ser, organización criminal, o puede ser contratado para estos fines, ya sea escóndeme esta persona, no la dejes salir, la voy a llevar para que me la cuides, pero no dejes que nadie la vea, manténla aquí y yo la recojo en 1 o 2 semanas. Esa es otra de las formas y de las conductas, como hablaba el magistrado Gustavo, que identifica el Código Penal, que son punibles. Luego viene que lo sacan del escondite o del lugar donde los reciben para finalmente trasladarlo a la finca, la fábrica o el lugar de trabajo que sea designado, donde se supone la persona mediante engaño aspira a realizar una labor y ganarse un dinero. El desengaño viene cuando el dinero no se lo gana él trabaja y todo ese fruto es en beneficio del crimen organizado. Lo mismo sucede con, por ejemplo, los menores de edad y las mujeres, aun cuando están conscientes, en el caso de las mujeres, de que van a realizar una conducta donde van a facilitar relaciones sexuales, pero aspiran a ganarse algo, a tener un ingreso económico por esa actividad, pero resulta que cuando llegan al destino no obtienen ningún ingreso, salvo y en muy pocas ocasiones alimentación básica. Lo demás, documentos les son retirados, documentos porque normalmente son personas que sacan inclusive del país y que no tienen la condición de legal en ese entorno donde están. Entonces, por supuesto, esto además aporta un tema pues de abusos no solo físico, sino mental, en el sentido de que la persona mantiene la psiquis de que no sabe si denunciar lo que le está sucediendo en algún momento que pueda tener esa oportunidad de salir donde la tienen cautiva, no sabe si denunciarlo porque puede estar enfrentando las autoridades de migración y afrontar otro tipo de consecuencias legales. Ese es el problema. Todo surge entonces por la vulnerabilidad, la necesidad, y luego pues viene el engaño a estas personas que en realidad necesitan de un trabajo para su sustento. Magistrado, ¿de dónde surge la necesidad de crear un protocolo de actuación judicial delito de trata de personas y cuál fue el recorrido para llegar a este documento? Ok, mira, tal como lo adelanté en la pregunta anterior, la República de Panamá tiene compromisos internacionales. El Estado panameño se obliga a través de estos convenios y tratados que suscribes, en este caso, a la investigación y juzgamiento de estos delitos que son delitos de lesa humanidad. Parte de esos compromisos implican la rendición de cuentas. ¿Qué estamos haciendo como Estado? En este caso, ¿qué hacemos como órgano judicial frente a este tipo de conductas
frente a estas investigaciones, ¿no? Están llegando a un feliz término desde el punto de vista del procesamiento del caso, indistintamente del resultado del juicio. El procesamiento del caso, si se ajusta al debido proceso, y más allá de eso, si se ajusta a la legislación nacional y a los convenios que en materia de este tipo de conductas ha suscrito la República de Panamá. Entonces, como parte de ese compromiso, en este caso, la Unidad de Acceso a Justicia y Género, el Pleno de la Corte, a través de la magistrada Ángela Russo como coordinadora, hace una convocatoria a jueces y magistrados del sistema acusatorio, a defensores de víctimas, en este caso, para participar de la elaboración de este protocolo, ¿no? Panamá, como suscriptor, además de convenios relacionados con derechos humanos, se obliga adicionalmente a que esos derechos que están consagrados en estos tratados sean reconocidos de manera efectiva. Ojo, que es dentro del marco de la existencia de un sistema acusatorio, porque hay algunas voces críticas en cuanto a que pareciera ser que el protocolo va más dirigido en determinada forma a proteger a víctimas. El protocolo es para todo el proceso que tenga que ver con trata de personas, partiendo de que ya existe un marco que es el sistema acusatorio que de por sí ya garantiza los derechos de las personas imputadas y acusadas, ¿no? Así es. Exacto. Entonces, lo que nos obliga al Estado panameño era también que se reflejara en cierta manera esas vigencias de aquellas normativas que garantizan derechos, sobre todo, en este caso, derechos de víctimas relacionadas con estos delitos complejos. El recorrido, se hace la convocatoria para jueces, magistrados del sistema penal acusatorio, se hace también la convocatoria de un cuerpo de consultoría a efecto de orientar la forma en que se iba a elaborar el protocolo, la guía que íbamos a seguir. Se llega a la conclusión que la mejor manera de la presentación es abordando las distintas fases del proceso penal acusatorio. Para aquellos que ya han tenido acceso al protocolo o la tengan, van a ver que básicamente se sigue la ruta del sistema, desde los actos de investigación, frente al juez de garantías, el control de legalidad de esos actos de investigación. Vamos a encontrar en el protocolo que se va a hacer referencia no solo a la normativa nacional, sino que inmediatamente se redirige, en este caso al juez, si fuese el usuario del protocolo, a la normativa internacional. Hago un paréntesis aquí. Panamá, a través del artículo 17 de la Constitución Política, sobre todo el segundo párrafo, se compromete a que los derechos y garantías que tenemos en nuestra Constitución son mínimos y no excluyentes de otros. Básicamente es lo que conocemos como el principio pro homine. Entonces, eso crea una obligación, además de que el Estado panameño, los jueces, los fiscales que investigan y todos los intervinientes tengan ese conocimiento de la materia convencional. No se agota únicamente en el tema del Código Procesal Penal. Entonces, el protocolo redirige al usuario del protocolo, supongamos que fuese un juez, a aquellas normas convencionales que también guardan incidencia sobre lo que se está controlando. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que se redirige al Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos sobre temas relacionados, por ejemplo, con el anticipo jurisdiccional de la prueba, o al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o a Belén do Pará. Incluso hay normativas relacionadas con la convención, y sobre todo también las reglas de Brasilia, que guardan una relación directa con aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad frente al sistema judicial. Lo mismo ocurre con la etapa intermedia, lo mismo ocurre con el juzgamiento y con las actuaciones ante el Tribunal Superior de Apelaciones. Vamos a ubicar la normativa nacional, la normativa constitucional relacionada al tema, y vamos a encontrar la redirección que nos hace el protocolo hacia la norma convencional, donde se regulan temas muy importantes relacionados precisamente con la actuación de los tribunales. Sobre todo se hace mucho énfasis en aquella actuación que tiene que tener el tribunal en cuanto al acceso de personas vulnerables a la administración de justicia. Víctimas relacionadas con la trata de personas, por ejemplo, están en una especial condición de vulnerabilidad. El magistrado adelantó, estamos hablando de niños, niñas, mujeres, condición de género, estamos hablando de personas en su gran mayoría extranjeros, hay una condición de migrante que también los coloca en una posición de vulnerabilidad, incluso estamos hablando de infracción de la ley penal, entonces también se colocan frente al Estado en una posición de vulnerabilidad. Entonces,
Es más o menos lo que se pretende a través del protocolo, dar esa herramienta a los intervinientes, sobre todo jueces, para que en un solo documento tengan la mayor posibilidad de acceso a toda esta normativa que regula las actuaciones en el caso de la trata de personas. Muy bien, magistrados, vamos a hacer una pausa, a regresar mucho más de este su programa De la Mano con la Justicia. Gracias por continuar con nosotros en este su programa De la Mano con la Justicia. En esta oportunidad estamos conversando con los magistrados Gustavo de Gracia y Fernando Alonso, magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones y quienes formaron parte del equipo de trabajo del Protocolo de Actuación Judicial, Delito de Trata de Personas y Actividades Conexas. Magistrado Fernando, y hasta el momento, ¿cuál ha sido la experiencia? Pero tenemos que saber quiénes formaron parte de este equipo de trabajo. Bien, muchas gracias. Bueno, hay que señalar que, como se ha indicado, pues la iniciativa parte de precisamente la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. En ese contexto, la convocatoria para adelantar pues los lineamientos del protocolo contó con el aporte del Defensor Público de Víctimas, licenciado Moisés Carvajal, y licenciado Andrés Mojica, del Centro de Documentación Judicial, la juez de garantía, Hiroko Tinoco, y los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, la magistrada Greta Marchowski, el magistrado Gustavo de Gracia y quien les habla, Fernando Alonso. Todo esto para poder que cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo, que valga la aclaración, fue comandado o dirigido desde la magistrada Ángela Russo de Cedeño, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Cada uno aportó desde su perspectiva aquellas situaciones en donde se podría dar precisamente esa intervención de primera mano con las víctimas del delito de trata de personas, identificando esos puntos, como se adelantó anteriormente por el magistrado Gustavo de Gracia, en el contexto del proceso penal, en cada una de las actuaciones de acuerdo a la fase de investigación, la fase intermedia, el juicio oral y las actuaciones a nivel del Tribunal Superior de Apelaciones, que más adelante explicaremos un poquito más. Pero importante destacar que este esfuerzo, si bien inició antes de la pandemia, no se detuvo con la pandemia. Este producto, el protocolo de actuación judicial de delito de trata de personas y actividades conexas, ve la luz a finales del año 2020, lo que significó precisamente un esfuerzo por parte del órgano judicial y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para poder que este producto por parte del Estado panameño viera la luz, en atención a que todos los años los organismos internacionales precisamente indagan acerca de los avances en cuanto a los delitos de trata de personas y actividades conexas, siendo este precisamente el producto del Estado panameño para el año 2020, que se configura pues con este protocolo que da esas pautas para que en el proceso se logre pues una mejor identificación de esas normas para el proceso de delito de trata. En cuanto a la experiencia del Tribunal Superior de Apelaciones, con referencia pues a los casos de trata, básicamente o principalmente, de acuerdo a las competencias del Tribunal Superior de Apelaciones que se refieren al recurso de apelación, lo más regular, por decirlo de alguna manera, es que el tribunal conozca de las causas en la aplicación de las medidas cautelares. En ese sentido, entonces, es meritorio que el tribunal siempre valore lo que la víctima tenga que decir acerca de la situación que le está afectando y padece. Si es que ella acude al acto de audiencia, que es lo que se trata de garantizar. Hay una serie de medidas que el mismo Código Procesal Penal provee para que durante la fase de investigación y en todas las fases del proceso se dé esta intervención o se pueda dar la intervención de la víctima en condiciones pues de seguridad, como el uso de la cámara Gesell, que es un dispositivo para que la víctima pueda emitir pues alguna declaración o entrevista en un entorno controlado que se sienta segura.
Además de ello, pues hay temas como se adelantó por el magistrado Gustavo de Gracia en cuanto al anticipo de pruebas, pero que en sede del Tribunal Superior de Apelaciones lo primordial que se va a verificar son esas medidas de protección a la víctima y las medidas pues relacionadas con los riesgos procesales que implique el indiciado o el imputado en el proceso para esa víctima, es decir, para la idoneidad de la medida cautelar, que puede ser firma, cualquiera de las del catálogo del artículo 224, llámese comparecencia o firma, impedimento de salida del país, detención provisional. Esa es la principal razón en la cual de inicio el Tribunal Superior de Apelaciones puede llegar a conocer de un caso o una investigación por delito de trata. Más adelante en las fases del proceso, el Tribunal Superior de Apelaciones también verifica lo que es el recurso de anulación, que es un recurso que se dirige una vez que el Tribunal de Juicio toma la decisión, realizado el juicio y dicta sentencia formal. Las partes tienen la posibilidad de interponer el recurso contra esa sentencia, que es el recurso de anulación y que es competencia también del Tribunal Superior de Apelaciones. Ya en esa fase, más que todo se trata de ver qué se pudo probar en la etapa de juicio, de acuerdo a los elementos que se presentaron por el Ministerio Público, la propia defensa y el querellante si lo hay, y además de ello el tema pues de la indemnización a la que pudiera tener derecho la víctima del delito de trata. Magistrado, interesante. La pregunta que le íbamos a hacer, magistrado, era ¿quiénes pueden entonces utilizar este protocolo? ¿Solamente los jueces, defensores o también otros intervinientes? Sí, gracias. El protocolo está pensado en su contenido y diseño para todos los intervinientes del proceso penal. No hay en el protocolo, y quizás a veces es la impresión, una guía de motivación para el juez propiamente, es decir, no se le está diciendo al juez cómo resolver el caso o el conflicto, porque eso es propio de la función jurisdiccional. Claro. Lo que establece el protocolo es precisamente esa especie de guía, ¿no?, académica dentro del proceso judicial, que permite al juez, permite al fiscal incluso, permite al defensor, ya sea un defensor de acusado, un defensor público o un defensor de víctima, tener de primera mano todo ese contenido normativo, legal, constitucional y convencional aplicable a las distintas fases del proceso. Usando por el ejemplo que adelantaba el magistrado Alonso, un tema que es de mucho conflicto dentro de este tipo de delitos de trata es el tema del anticipo jurisdiccional de prueba, por ejemplo. La historia previa dentro del sistema acusatorio panameño estableció siempre el anticipo como una medida excepcional para casos urgentes, porque pues se entiende que puede desnaturalizar la esencia de un juicio por el contradictorio que debe darse. Sin embargo, las recomendaciones de los organismos internacionales que guardan relación precisamente con temas como la trata de personas y otros delitos de naturaleza compleja, protocolo de Palermo, incluso las reglas de Brasilia, que son acuerdos a nivel de poderes judiciales, aconsejan que para evitar revictimización o aconsejan para evitar que el propio sistema judicial actúe de alguna forma contra la prueba y los testigos y evitar en cierta manera someterlos a un riesgo innecesario en cuanto a su integridad, promueven el uso de estas salidas, herramientas como un anticipo jurisdiccional. Entonces, el protocolo toma el cuidado de indicar no solo dónde ubicamos la figura en el Código Procesal, artículo 279, sino además redirecciona a estos otros instrumentos donde precisamente se ubica la figura de ese anticipo o aseguramiento probatorio y las recomendaciones que se hacen sobre ese aseguramiento desde el punto de vista de los derechos que asisten no solo a la víctima, sino también a los imputados dentro del proceso. Por ejemplo, para el defensor público hay una parte relacionada con las medidas cautelares personales. Bueno, también se aborda el tema de que el juez de garantías en la etapa correspondiente, al aplicar medidas dentro del delito de tratas, tiene que verificar lo que adelantó el magistrado Alonso, la idoneidad y necesidad de la medida, frente a la imputación, frente a la evidencia que se tenga, ¿no? Entonces, es un instrumento pensado en función de todos los intervinientes. Obviamente que para el juez sea una herramienta de primera mano es esencial. Claro. Conocemos la dinámica del sistema
conocemos que el juez tiene que tomar decisiones en el acto de audiencia, y eso coloca al juez en algunas ocasiones en posiciones de poder manejar demasiada información en muy poco tiempo. Entonces, la idea era también suministrarle al juez la posibilidad de encontrar este documento, este protocolo condensado, para que en cierta medida esas decisiones además tengan una motivación no solo relacionada con la norma nacional, sino también con el compendio convencional, para una mejor motivación y un mejor reconocimiento de los derechos, tanto del imputado en su momento como de las víctimas de estos delitos. Gracias, magistrado, por la aclaración en ese sentido. Magistrado, ¿cuál es la importancia de las 100 reglas de Brasilia con el contenido de este protocolo de actuación? Es uno de los nortes principales que tiene el protocolo. Como se habló o como se ha ido discutiendo a lo largo de esta entrevista, el protocolo se adelanta con la intención de que ese actor judicial, sobre todo el juez, fiscal, magistrado, magistrada, tenga a su mano o a su disposición esas normas que le van a permitir en un momento de que le toque el análisis de un caso determinado por delito de trata, identificar esas normas que reconocen derechos por un lado y que sirven también de fondo para la toma de decisiones. Uno de los principales aspectos que como norte o como fundamento tiene el protocolo de actuación judicial de trata de personas es la ley 79 de 2011, que es la ley específica de trata. El otro aspecto que se consideró de gran relevancia es el uso de las 100 reglas de Brasilia, porque estas reglas de Brasilia tienen que ver con el reconocimiento de las personas en condición de vulnerabilidad. Como mencionamos en la intervención anterior al inicio, las 100 reglas de Brasilia identifican específicamente el grado de vulnerabilidad y en qué formas durante el contexto de un proceso penal puede una persona estar en condición de vulnerabilidad frente al propio acceso a la justicia que tiene al momento, en principio, para ser escuchada durante el proceso, para acceder a la justicia en sí misma, que se le dé una respuesta efectiva por parte del sistema y cómo el sistema reacciona ante ella y teniendo en cuenta que no solo es la víctima la que está en un momento determinado de un lado del problema del derecho penal, por decirlo de alguna forma. Hay una persona a la que se le están haciendo formalmente cargos y es lógico que va a ejercer también ese derecho a defensa, ese derecho a presentar peticiones, y que es precisamente la justicia que debe velar por esa balanza, ese equilibrio entre los derechos del acusado y los derechos de la víctima. Para ello, precisamente, el instrumento de las 100 reglas de Brasilia es para tutelar o verificar que no se le vulneren más todavía derechos a esa víctima, que ya de por sí conlleva un derecho vulnerado al estar inmersa en un proceso penal en el cual es víctima. Así es. Magistrado Gustavo, un mensaje final, por favor. Sí, bueno, invitar a todos los compañeros del órgano judicial, sobre todo, vamos a iniciar muy pronto los procesos de divulgación del protocolo. Esta herramienta ha sido pensada en su contenido precisamente con el interés de coadyuvar en el mejor desempeño de la función judicial. En su momento, ya creo que se ha iniciado el proceso de entrega formal al equipo judicial del órgano judicial, valga la redundancia, así que el mensaje es a los compañeros jueces: revisen el contenido. Cuando se inicien las capacitaciones, con mucho gusto se tomará nota de las observaciones o de cualquier duda que surja dentro del protocolo, dentro de su diseño o contenido. Básicamente es una guía siguiendo el procedimiento penal, atendiendo además a la normativa constitucional y convencional, ¿no? Y que el compañero del órgano judicial, el compañero juez, compañero magistrado, precisamente lo vea como un protocolo de contenido sencillo, asequible y sin complicaciones, para en efecto poder brindar de mejor manera este servicio judicial de administración de justicia. ¿Algo que agregar, magistrado Alonso? Sí, muchas gracias. Como lo dijo el magistrado Gustavo, lo que se quiere es precisamente la mejor toma de decisión en un momento determinado. Esa es la finalidad del protocolo, y que se revisen precisamente las actuaciones con los instrumentos internacionales, la ley procesal y el derecho positivo penal.
Muchísimas gracias a los magistrados Gustavo de Gracia y Fernando Alonso por su participación en este programa de La Mano con la Justicia, hoy hablando sobre el protocolo de actuación judicial, delito de trata de personas y actividades conexas. Este ejemplar cuenta con 105 páginas. Si usted no lo tiene a mano, lo puede descargar a través de la página web institucional www.organojudicial.gov.pa en la sección del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.